Escuela Secundaria Técnica 90. Don José Calderón Ayala. Maestro. Juan Pequeño Torres. Materia. Historia. Ciclo escolar. 2013-2014. Alumnas. Ana Laura Montalvo Reyes. Brenda Nayeli Mata Barajas. Miriam Naomi Ortiz González. Grado. Segundo. Grupo. D. Tema. Acontecimientos pasados y sus impactos. La industrialización. Sucedió entre la segunda mitad del siglo XVIII y en principios del XIX. En la que primeramente Gran Bretaña sufre un cambio socioeconómico, tecnológico y cultural. Después toda Europa continental. Es decir, que la revolución industrial es la causa de la industrialización. Las consecuencias de la revolución industrial fue el aumento de población, la mortalidad europea, mejoras en la agricultura, su incremento en el alto rendimiento del trabajo, la aparición de grandes ciudades, etc. La revolución industrial trajo efectos catastróficos para el planeta, se podría decir que fue el punto de partida de todo el cambio climático y de la contaminación que se ve hoy, es casi comparable en daños a otros efectos de desastres naturales como la erupción de los supervolcanes. El imperialismo. El imperialismo es una actitud adoptada por un Estado para pretender colocarse por encima de otros estados o comunidades. Pero generalmente se denomina imperialismo el proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de 1870, y este fue conocido como imperialismo librecambista. A partir de finales del siglo XIX el imperialismo se caracterizó sobre todo por la dominación económica impuesta por las potencias sobre naciones más pobres, ya que la dominación política cada vez fue más puesta en duda. A finales del siglo pasado y comienzos de este, se ha calificado como imperialista la política exterior de Estados Unidos y su intervencionismo en diversos conflictos, siempre desde voces ideológicamente críticas con la línea política estadounidense, siendo esta una acepción moderna estrictamente ideológica de un término cuyo significado más clásico se ciñe a formas de dominio en su sentido más estricto. Los regímenes totalitarios se caracterizan por el control absoluto del individuo por parte del Estado. Los fascistas se consideran superiores a las personas de otras razas, no aceptan las elecciones libres, ni la libertad de expresión, y recurren a la violencia para imponer sus ideas. En ocasiones, los gobernantes de un país han utilizado la ideología fascista para dominar a los ciudadanos, respaldados por un ejército y unas fuerzas policiales muy poderosas. Muchos dictadores del siglo XX han conseguido mantenerse en el poder gracias al apoyo de grupos fascistas que actuaban relativamente en la sombra. Algunos ejemplos podrían ser el fascismo y el nazismo, dirigiendo al nazismo Adolf Hitler y al fascismo Benito Mussolini. Globalización. La primera globalización se dio con los romanos, cuando estos articularon un imperio, construyendo caminos y canales de riego, impusieron su sistema legal, forzaron el uso de su moneda, y protegieron el comercio contra los piratas en los siglos XIV y el siglo XV. Se descubrieron nuevos continentes y fue abierto el camino a la India y a China. La tercera globalización aparece en el siglo XIX después de las guerras napoleónicas. Coincidentemente, tanto el liberalismo económico, como la democracia política surgen a fines del siglo XVIII, y en particular en el año 1776. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, coincidiendo con el final de la denominada pequeña edad de hielo, o ya sea en relación a periodos más extensos. Este incremento se habría acentuado en las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente CO2 y DASH, de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. Crisis económica, de 1929 y 2010, y su impacto en la economía mundial.
La Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929 y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La principal causa de la crisis de 1929 fue la Primera Guerra Mundial, ya que cuando esta termina, toda Europa necesitaba urgentemente dinero para poder reconstruirse, y como la propia Europa no tenía dinero, le pidieron préstamos a Estados Unidos. Nuevas fuentes de energía. Si el vapor había constituido la principal fuente de energía durante la primera revolución industrial, durante la segunda, se desarrollaron otras nuevas. El petróleo sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción, que alcanzó la madurez con H. Ford en el primer tercio del siglo XX. La electricidad. Su aplicación fue esencial para la iluminación, bombilla de Edison, 1879, la transmisión de señales electromagnéticas, telégrafo, acústicas, radio de Marconi, y en determinados motores como los que propulsaban metros y tranvías. La Primera Guerra Mundial. La ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias del planeta. El 28 de julio de 1914, fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, cuando visitaba Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo nacionalista serbio llamado Mano Negra, enemigo del expansionismo austriaco en los Balcanes. Alemania tuvo que ceder a Francia, y el Imperio Austrohúngaro se desintegró, dando origen a los estados de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, Alemania quedó obligada a pagar una millonaria indemnización a los vencedores, a limitar el número de sus soldados, y a no fabricar ni importar armamento. La Segunda Guerra Mundial. 1939-1945. Fue el conflicto armado entre el eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Inglaterra, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. Fue provocada por la ambición de Hitler, Alemania, Mussolini, Italia, e Hirohito, Japón, por el predominio económico y político del planeta. En septiembre de 1939 los alemanes invadieron Polonia. Poco después atacaron Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. En agosto de 1940 bombardearon Inglaterra. En el Océano Pacífico los japoneses bombardearon Pearl Harbor, diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la guerra. En febrero de 1945 fueron expulsados de todo Francia. Los aliados invadieron Alemania en marzo, y los soviéticos tomaron Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal Wilhelm Keitel firmó la rendición de Alemania. En agosto de 1945, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. La Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, a fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS, entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos, y oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Guerra del Golfo Pérsico. Del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. Fue una invasión liderada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait.
También recibió el nombre de Segunda Guerra del Golfo para diferenciarla de la guerra Irán-Irak, Primera Guerra del Golfo para diferenciarla de la invasión de Irak de 1980-1981. Guerra de Irak, antes de que este término pasara a ser identificado con la guerra transcurrida entre 2003 y 2010. Conclusión. Todas estas guerras y acontecimientos causaron daños ambientales, tienen sus pros y sus contras, trajeron la tecnología, liberaciones, pero demasiada violencia. Mataron a mucha gente en la mayoría de los acontecimientos, gente inocente que no tenía nada que ver en esos conflictos. Se perdieron y se ganaron tierras, pero lo peor es que la mayoría fue por la ambición de tener más o de poder más que los demás países. ¿Cómo sería una tercera guerra mundial? Yo creo que una tercera guerra mundial podría ser provocada por la ambición de los países que quieren ser los más ricos, como Estados Unidos, Asia y Europa. Los países armarían una guerra, la tercera guerra mundial. Habría muchas muertes, muchos daños ambientales. Los países fabricarían armas nucleares, lo cual sería aún más peligroso. Todo sería aún más desastroso que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que la tecnología avanza y avanza. Todo terminaría en un desastre tanto natural como social. Pues no se sabe en qué terminaría, pero sí que no habría un ganador. Es por eso que te invito a hacer conciencia, que hagamos lo que esté en nuestro alcance para mejorar, para ser mejores personas, que cuidemos nuestro planeta. No permitamos que la ambición, discusiones o peleas se conviertan en una guerra más.